Carta a los Efesios, capítulo 1. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias porque podemos leer tu palabra. Te pedimos que sea de bien para nuestro espíritu, sea alimentado nuestro espíritu y podamos, Señor, al leer y a escudriñarla, hallar, Señor, palabra que siga fundamentando nuestra fe en ti. Te rogamos que podamos hacerlo de manera adecuada, Señor, y que tú nos des sabiduría, Señor, y de tu gracia para poder comprenderla. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, una vez más, debemos recordar las circunstancias por las cuales el apóstol escribe esta carta. Recordemos que el apóstol fue tomado preso en Jerusalén, que además fue advertido que así sería, y que él dijo: no solamente estas cadenas, sino mi propia vida está delante del Señor, ¿no? Así que él no rehúsa ir a Jerusalén, es apresado por algunos judíos de Éfeso, dice la Escritura, que lo iban persiguiendo por todos lados, y es golpeado por ellos hasta que el tribuno lo toma y está a punto de alguna manera castigarle para conocer todo lo que ha de decirle. Y Pablo dice: bueno, yo soy un ciudadano romano, así que esto provoca que tenga que ir con el gobernador Félix, ser interrogado también por él. Pasan 2 años y después de esos años va hacia Roma, en donde escribe 4 cartas. La primera de ellas, Filemón, que estudiamos la semana anterior, de un solo capítulo, y esta semana iniciamos con el estudio de esta segunda carta llamada Efesios, y que, bueno, cuando empecemos a estudiar Colosenses nos daremos cuenta de que tiene muchas similitudes. Esto habla también de un tiempo que el apóstol Pablo está viviendo y que le lleva a escribir de alguna forma. Como les decía la semana anterior, la carta a Efesios tiene la complicación es una complicación, yo diría, hasta cierto punto necia, porque como no tiene un destinatario fijo, digámoslo así, bueno, a veces se dice que no la escribió Pablo, que es un recopilatorio de otras cosas hechas por algún estudioso de él, pero bueno, al final de cuentas tenemos esta carta y pues creemos que es así, ¿no? El saludo sí dice Pablo, empieza Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? No dice a quién, o sea, no dice hermano David, me alegra escribirte, no dice ningún nombre, ¿no? Entonces, bajo los contextos de esta carta, muchos dicen que ni siquiera la palabra Éfeso está escrita en la carta o en el rollo original. Y cualquiera diría, de acuerdo a lo que estudian, a que simplemente ese nombre de Éfeso podría escribirse pues nada más Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Maranata, que están en Betel, que están en como se llame la iglesia, ¿no? Así que esto no cambia lo que la carta tiene escrito. Sí es general, porque al final de cuentas, ahorita cuando nosotros las empecemos a leer, nos vamos a dar cuenta de que es aplicable a nosotros también, como la mayoría de la escritura de la palabra del Señor. Así que, bueno, este es el contexto que hay de esta carta. Es importante saber que la escribe un preso, y es importante que podamos ver que un preso habla bien de lo que está viviendo. Habla de la benevolencia, de las cosas buenas,
aún estando preso, aún después de haber sido golpeado, aún después de haber pasado por muchas cárceles y tribulaciones, él habla bien de las bendiciones que vienen por parte de Dios, por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, siempre que tengamos la oportunidad, insistamos. Lo que nosotros vivimos no refleja lo que nosotros viviremos. Yo les decía en el seminario, y ayer me alegró escuchar de una muchachita esta respuesta, porque dijo, es que el hermano nos enseñó así, ¿no? Le estaba respondiendo a Adi en la clase, es que el hermano nos respondió que siempre, que no es comparable 80 años que podamos vivir con la eternidad que viviremos, ¿no? A mí me alegró mucho escucharlo, porque hay cosas que vamos tomando, ¿no? Yo hay muchas cosas que me acuerdo de lo que mi papá enseñaba, ¿no? Y muchas las digo, pero hermanos, 80, 90 años que podamos vivir en esta tierra no se van a comparar jamás. Y Pablo lo escribe, ¿no? Ninguna aflicción que vivas en esta tierra es comparable con la gloria que vendrá. Por supuesto que es más fácil hablar cuando no tenemos las dificultades presentes, ¿no? Todos tenemos dificultades, pero en diferentes momentos, ¿no? Pero cuando no las tenemos, a lo mejor es más fácil entender, ¿no? Para mí a lo mejor es más fácil entender que en medio de la enfermedad hay que acudir al Señor. Pero bueno, el día que yo enferme, tendré que hacer ese ejercicio de que mi ejemplo y mi vida agradezca al Señor también por la enfermedad, ¿no? Hemos pasado por ciertas situaciones así y creo que hemos afianzado nuestra fe. Entonces, 80 años, 90 que usted pueda vivir aquí, no se van a comparar jamás con una eternidad, porque la eternidad no termina. Y en la eternidad, dice la Biblia, no hay ni tristeza, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni pecado, ni nada que nos separe de nuestro Señor. Así que Pablo, encarcelado, es capaz de escribir de una manera de gratitud por todo lo que su vida ha representado. Y escribe esta segunda carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fíjese cómo no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, porque buscó al Señor para ser su siervo. Por la voluntad de Dios. Porque Pablo estaba perdido, ¿no? Pablo perseguía a los cristianos, Pablo consentía en la muerte de los cristianos, pero por la voluntad de Dios es que es apóstol. Y la palabra apóstol define los que en muchos lugares van y llevan el evangelio, ¿no? Van, siembran en un lugar, se levanta una iglesia y va a otra, lo que hoy conocemos como misioneros, ¿no? Eso es un apóstol que está a cargo de varias iglesias. Pero dice por la voluntad de Dios. Y yo diría que yo estoy aquí por la voluntad de Dios, porque si fuera por la mía, hermanos, bendito el Señor, quién sabe dónde estaría. Como muchos, por la voluntad de Dios estamos aquí. Porque a Dios le ha placido tenernos aquí. Porque no es por méritos, ni es por comportamiento, ni es por logros, ni por conocimiento, es por la voluntad de Dios. Así que si usted está hoy aquí, es por la voluntad del Señor. Así es. El predicador más grande de toda la historia, debemos decirlo así, dice: yo soy apóstol porque a Dios le plació que yo fuera apóstol. En muchos pasajes Pablo dice: soy miserable, soy pecador. Acepta de dónde viene. Cada que ha de defenderse en el libro de los Hechos, no deja de lado lo que fue antes. Así que por la voluntad de Dios es que es apóstol de Jesucristo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, dice, o que están en Maranata, o que están en Betel, o que están en Jerusalén, o que están en Antioquía, ¿sí? Santos
y fieles. Ay, entonces no es para mí, hermano. Sí, es para nosotros. Santo quiere decir apartado, ¿no? Dios nos ha apartado para darnos salvación. Somos apartados, somos santos. ¿Qué nos hace ser santos? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestro pecado. Nada más. Así que si por la calle le dicen, ay, sí, muy santito, mucho. ¿Por qué? Porque depende de Dios, no de mí. Yo sigo siendo un pecador como tú, pero Dios me ha apartado para su gloria. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo la manera de Pablo de escribir nos hace ver a lo largo de este primer capítulo la relevancia que tiene la Trinidad. Hay veces que buscamos, ay, dime un pasaje que hable de la Trinidad. Toda la Biblia lo habla, ¿no? Pero hay que estudiarlo. Pero este capítulo primero en Éfeso es muy claro. Vamos a ver cómo atribuye a cada uno la obra, ¿sí? Dice que Dios nos ha salvado, por ejemplo, pero lo hizo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y que el Espíritu Santo nos selló. Pues habla de la Trinidad y habla de la relevancia que tiene cada uno, ¿sí? Para algunas sectas o algunas enseñanzas, Jesucristo, por ejemplo, es un gran profeta, pero no es Dios. Y el Espíritu Santo pues, es una fuerza, pero no es Dios. Nosotros creemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios. Es la Trinidad. Así que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, partamos de aquí. Dios Padre, nos bendijo a todos los que hemos creído, pero lo hizo por medio de Jesucristo. Si nos vamos a pensar o a razonar lógicamente, Dios, que es celoso, dice la Escritura, y que no comparte su gloria con nadie, no puede utilizar a un gran profeta para que por medio de él haya salvación. Porque eso es compartir la gloria. Entonces, si el Señor Jesucristo no fuese Dios, Dios no podría utilizarlo a él para que fuese el medio de salvación. Eso es compartir la gloria. Y solo Dios puede tener gloria y honor. Lo cual entonces nos hace entender que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Si por medio de él hay salvación, dice la Biblia que él merece gloria y honra y que es el único digno de recibir toda adoración. Entonces Jesucristo es Dios. Y debemos ver esto y tenerlo muy presente, porque todo el capítulo nos puede traer alguna confusión o alguna diferenciación en las interpretaciones bíblicas. Hay cosas que nosotros no podemos compartir con alguien que sea diferente. O sea, no podemos creer o decir es que ellos son como nosotros si ellos no atribuyen la salvación por medio de Jesucristo. Eso es doctrina y es doctrina que nosotros debemos tener y que no puede cambiar. Si un día usted se va de iglesia a otro lugar y escucha que la salvación no es por medio de Jesucristo, si no quiere regresar aquí, pues váyase a otro lado, porque ahí no se está enseñando algo doctrinal. Hay cosas que no podemos permitir. Podemos permitir si como decía con el hermano Pepe, aquí hay batería y en Monterrey no, pues no pasa nada. O si en alguna congregación las mujeres tienen que ir vestidas con falda y con el velo sobre la cabeza, no pasa nada. Pero hay cosas que no podemos permitir en nuestro aprendizaje. Y una de ellas que de alguna manera podemos permitir porque no afecta en la de nuestra salvación es el hecho de la predestinación. Y lo digo antes de entrar a los versículos porque vamos a leerlos. Algunos dicen que la predestinación es que el Señor mismo
ha elegido quienes han de ser salvos desde antes de la fundación de la tierra. Esa es la predestinación. Y si nosotros leemos lo que vamos a leer sin una explicación, pues podemos de alguna manera entender esa parte, que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para tal, ¿sí? Personalmente, y lo digo así personalmente, yo no creo que la predestinación sea de esa forma. Creo que Dios nos predestinó, porque ese era el destino del hombre, ser sus hijos. O sea, cuando Adán y Eva llegan al huerto, estaban predestinados a la bendición. Ese era su destino, su predestino. Desde antes de existir, eran predestinados a habitar en la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando ellos deciden pecar, todo eso que estaba predestinado para ellos se perdió. Pero al final, cuando nosotros muramos, volveremos a ese primer sentido de adoración y de permanencia delante de Dios. O sea, nuestro destino es habitar delante de Dios. Yo entiendo así la predestinación. Yo muchas veces le pregunté a mi papá y decía, hay muchos versículos que pueden ser usados para predicar de la predestinación y muchos otros que pueden ser usados para atribuir a otra cosa este término, ¿no? Entonces, debo decir, lo que hoy vamos a estudiar solo es una perspectiva más. Si ustedes me están viendo a mí, no es lo mismo lo que ven las personas del lado izquierdo o los que ven los del centro o los del lado derecho, ¿no? A lo mejor como de este lado no me da tanto la luz, me veo más morenito que acá, ¿sí? Entonces, solamente vamos a ver el día de hoy una manera de ver estos versículos. No estoy afirmando, hermanos, repito, que esto que voy a decirles sea la interpretación única del pasaje, ¿sí? Pero insisto, si la predestinación existe o no, de todas maneras la salvación es por gracia y por fe, ¿sí? Así que eso no cambia. Entonces, vamos a entrar de lleno ya a este capítulo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que usted necesita para hallar salvación y crecimiento espiritual, por medio de Jesucristo se nos ha sido dado. Esto es lo que este versículo dice. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es una bendición espiritual? Que así como resucitó Jesucristo, así resucitaremos nosotros. Que así como el Señor Jesucristo venció el pecado, esa justificación es para todo aquel que cree en Él. Esas son bendiciones espirituales. Que así como toda revelación, dice en Corintios, que viene del Espíritu Santo, para los que creen en Él, esa revelación ha venido a nuestra vida por medio de Jesucristo. Esas son las bendiciones espirituales. Así que Pablo dice, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Así que el destino de nuestro Señor Jesucristo es el destino que espera a todos los que nos llamamos cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en ese evangelio. Y creemos que el mismo destino de resurrección de Jesucristo es el mismo que nos espera a nosotros. Eso es. Según nos escogió, insisto, esta es la interpretación vista desde un panorama, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, pero aquí clarito dice que el Señor nos escogió para ello. O sea, que Él escogió, ustedes son los que serán santos. No. A todo aquel que cree y a todo aquel que habría de creer, se le escogió para ser santo. Si nosotros creemos, fuimos escogidos para ser santos y para vivir de una manera diferente.
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es que eso era lo que Dios había hecho con Adán y con Eva. Él había puesto tal santidad en ellos que ellos podían estar en el huerto y podía venir Dios y ellos podían estar frente a Él. Tal podemos entender esto, que cuando pecan lo primero que hacen es esconderse. Es que nos escondimos porque tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. ¿Sí? Ahí se acabó lo que Dios había predestinado para ellos. Ahí se terminó. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, el predestinar es solamente decir antes de que sucedan las cosas. Esto nos debe dar también mucha tranquilidad, porque nos dice que la salvación en Jesucristo estaba dicha antes de la fundación del mundo. A ver, si dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y previamente dice que fue antes de la fundación del mundo, quiere decir que la salvación estaba escrita en el cómo desde antes de que ni siquiera nosotros fuésemos formados, de que siquiera lo que nosotros conocemos como mundo fuese hecho. ¿Sí? Y esto nos enseña que Dios nunca reacciona a lo que Satanás hizo. O sea, no es que Satanás le dijo a Adán y Eva que eso había de pasar y que entonces Dios reaccionó y activó el plan de salvación. No, Dios ya lo tenía hecho. Dios ya sabía lo que habría de suceder. Entonces, antes de la fundación del mundo, el plan de salvación ya estaba hecho. ¿Sí? Y antes de la fundación del mundo, el plan de salvación decía que el Señor Jesucristo era el medio para que nosotros pudiésemos ser adoptados como sus hijos. ¿Sí? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que hay un nuevo nacimiento, según el Señor Jesús. Y digamos que ese pequeño bebé que ahora ha nacido es hijo de Dios, por medio de la adopción. Y a veces decimos, porque nosotros tenemos amor imperfecto, que cuando adoptamos a alguien, pues no amamos igual que como si fuera nuestro propio hijo, ¿no? No todos estamos capacitados para ello, ¿eh? No todos somos capaces de ello. Pero hay personas que tienen ese amor sembrado en el corazón por medio del Señor, que pueden y tienen la capacidad de amar de la misma forma a los hijos que hayan sido concebidos por su propia sangre que a alguno que hayan traído en adopción. ¿Sí? No es de todos, pero por supuesto de Dios sí es. Así que no veamos, pues nosotros somos los adoptados. No, los adoptados tienen los mismos derechos que los que son de sangre. Y me refiero al amor y la misericordia, lo económico, todos los mismos derechos. Cuando fuimos a ver la situación del intestado de mi papá, una de las preguntas era que si mi papá trataba a alguna persona como si fuese su hijo. No, pues se tardó, hermano Jorge, nos hubiera dicho antes. El puro trato de una persona hacia otra le da derechos, hermanos, aunque no sea algo legal. No, yo entre mí dije, ¿a cuántos no ha tratado así mi papá? De verdad. Había personas que trabajaban con él. Había un muchacho que se llamaba Gerardo que trabajó con él por algunos años y él le decía papá. Había otro hermano, alguno lo conocerá, que se llama Héctor. Hasta la fecha hoy lo trata como su padre. Le hablaba y le decía, en su tesis este joven entonces dedicó parte de ese escrito que se le hace a los padres a él. Y entonces cuando preguntaron eso dije, a ver, ahorita quién riega el tepache, ¿no? Pero porque, hermanos, el trato es el mismo.
El trato es ese. Así que no nos sintamos menos por ser la adopción de Dios. Somos sus hijos porque Él decidió que fuésemos sus hijos y nos ha dado esas bendiciones espirituales de las cuales el apóstol Pablo habla. Por eso yo decía, siento que este pasaje no habla de esa predestinación de yo te escogí a ti para esto. No, Él escogió, y lo veremos en un versículo después, a todos los que han de creer, para que todos esos su predestino fuese ser hijos de Dios. Eso ya estaba dicho. Entonces a eso se refiere con haber sido escogidos o predestinados para. Todos los creyentes hemos sido predestinados para ser llamados sus hijos, y para ser llamados santos, y para ser llamados fieles, ¿sí? Y para gozar de las bondades de su nombre. Para eso hemos sido predestinados, ¿sí? Entonces dice Pablo, nos predestinó a todos los que hemos creído a ser llamados sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay un motivo para que ustedes y yo seamos llamados sus hijos, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Y vean cómo la palabra amado está con mayúscula, refiriéndose otra vez al Señor Jesucristo. Lo revisaste ahí para verlo. Sí, entonces tengamos por cierto esta parte. Esto no cambia la salvación. La salvación dice que es por medio de Jesucristo. Dice aceptos en el amado. El amado es el Señor Jesucristo. Así que si fue porque el Señor dijo estos han de ser salvos, o fue porque fuimos predestinados a vivir esta parte, la salvación es la misma, por medio de la fe y por medio de confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Eso es lo importante, eso es lo relevante. Dice versículo 7, en quien tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? En el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Vuelvo a insistir, si Jesucristo no fuese Dios, no pasarían estas cosas por medio de Él. Por medio de Moisés nadie fue salvo. Y ese habló cara a cara, dice, con el Señor, ¿no? Por medio de Juan el Bautista nadie fue salvo. Fue por medio del evangelio que él estaba predicando, que era Jesucristo. Todas estas iglesias, ninguna fue salva por Pablo. Gracias Pablo, porque por ti nosotros somos salvos. No, es gracias por la predicación del evangelio en Jesucristo, ¿sí?, que hay salvación. Entonces dice versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. La redención, el redimir, era cuando alguno pagaba el precio justo por un esclavo. Yo soy tu esclavo, entonces aquel viene y paga el precio justo por él, se lo puede llevar. Y en vez de tratarlo como un esclavo, le dice eres libre. Esa es la redención. Nosotros hemos hallado redención porque Jesucristo pagó precio de sangre por nuestro pecado, y eso es lo que nosotros teníamos que haber pagado, ¿sí? Entonces, cuando Él paga por precio de sangre, es precio justo, y nos da esa libertad de decir, ya no son esclavos más del pecado, ahora son santos, son apartados. Yo los he escogido desde antes de la fundación del mundo para que sean llamados hijos de Dios. Creo que así se entiende más la idea de la predestinación, ¿no? No predestinar a la persona, sino predestinar lo que habría de pasar con los creyentes. Dios dijo que eso habría de pasar con todos los que creyésemos en su nombre, ¿sí? Porque vamos, al final de cuentas, nosotros mismos predicamos, tú puedes ser salvo si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. No decimos, tú puedes ser salvo si el Señor ya dijo antes de la fundación del tiempo o de la tierra que tú serías. No, pues qué esperanzas. ¿Para qué predicamos? Si ya Dios dijo, ¿para qué oramos por los demás? Oh, pues el que el Señor diga ese, ¿no?
¿Sí? Por eso es que yo particularmente no creo que este pasaje defienda pues esta enseñanza. Pero insisto, eso lo pienso yo, también eso lo escuché de mi papá, pero conozco hermanos que lo predican de esta forma, ¿no? Entonces, vamos, es una perspectiva de... Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Habla del Señor Jesucristo y la revelación que tiene para todos los creyentes. No somos más inteligentes que otros, ¿eh? El Señor ha abierto nuestros oídos y nuestros ojos para que este mensaje pueda ser claro a nuestra vida, ¿no? Y así pasa, a veces decimos, pero ¿cómo no lo entiendes si está bien clarito, aquí dice, ¿no? Bueno, hay tiempos para todo y todos tendrán la oportunidad de creer o no creer. Eso tengámoslo por cierto, ¿no? Y dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, otra vez habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En quién él? En Jesucristo tuvimos herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? La vida eterna. ¿Cuál es nuestra herencia? La salvación. ¿Cuál es nuestra herencia? Ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra herencia? La benevolencia y la gracia y misericordia de Dios hacia nuestra vida. Esa es nuestra herencia. ¿En quién tuvimos esa herencia? En Jesucristo. Vuelvo a insistir, si nosotros creemos en Jesucristo, en que Él es Dios, entonces hemos sido predestinados a recibir esta herencia. ¿Sí? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjense bien el versículo 13. El versículo 13 nos habla de que la persona tiene que creer. Tiene que haber una confesión de fe para poder absorber esto que acabamos de leer, esta herencia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿sí?, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que escuchan entonces, ¿fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa? No, habiendo escuchado. Y después dice, habiendo creído. Dice el Señor Jesucristo que cuando Él venga, estarán sentados a la mesa, ¿no? Y unos serán tomados y otros se quedarán allí. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos en el mismo contexto, todos hemos escuchado, pero no todos hemos creído. Solo los que hemos creído seremos arrebatados cuando el Señor Jesucristo venga. Es que mi papá toda su vida sirvió al Señor, por eso sus hijos son salvos. Mentira. Solamente sus hijos que hayan creído en ese evangelio serán salvos. ¿Sí? Por eso dice que pondrá uno contra el otro, ¿no? A los padres contra sus hijos. Y por eso, porque unos creerán y serán salvos y otros no creerán y serán condenados. Entonces no puede hablar en un mismo capítulo, en una misma carta de los que son predestinados a la salvación y después decir que solamente los que han escuchado y los que han creído pueden adjudicarse esa salvación. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Escucharon,
Pero tan es así que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta porque dentro de esta misma iglesia hay quienes están predicando cosas contrarias. Entonces, todos escucharon, pero unos están predicando algo distinto. ¿Sí? Entonces no todos han escuchado y han creído para salvación. ¿Sí? Así que seamos de esos que han escuchado y que también creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y les decía al principio, este capítulo tiene también como beneficio el poder entender la tarea de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya hemos visto que Dios Padre es quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual, es decir, nos ha dado todo para poder alcanzar espiritualmente la salvación. Lo ha hecho por medio de Jesucristo, su Hijo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted ora, usted atribuye estas mismas cosas. Siempre que habla de pecado, nombra al Señor Jesucristo. Siempre que habla de bendición y del cuidado, nombra a Dios Padre. ¿Sí? Y siempre que habla de entendimiento o de lo que hoy es, habla del Espíritu Santo. No se da cuenta, pero así ora. Un día analice lo que dice y va a ver que así oramos. Y dice que el Espíritu Santo ha sellado. Siempre decimos, invita al Señor Jesucristo a entrar a tu corazón, pero el que entra al corazón es el Espíritu Santo. Porque el mismo Jesús dijo, yo tengo que ir a mi Padre, pero les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y el que trabaja en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Dice en Romanos que el Espíritu Santo convence de pecado y que también convence de que hemos sido perdonados. Entonces esa es tarea del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no es que no pueda estar en todas partes, no, pero Él ha venido y cumplió su tarea redentora. Ahora el Espíritu Santo está entre nosotros, cohabita con nosotros para hacernos ver la necesidad que tenemos de un Salvador. ¿Sí? Entonces, repito lo mismo que del Señor Jesucristo, no puede ser Dios si no se compartiese la gloria con Él. Así que al nombrarlo como el que sella, el que confirma la salvación, es la tarea que es en sí misma de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo también es Dios. ¿Sí? Ahora, hoy no lo traigo, pero cuando mi papá murió, su anillo, el anillo que él siempre trajo, estaba en un buró cercano a la cama. Y hablando con mi mamá y con Melania, le dije, el anillo es mío. Y Melania me dijo, no, sácate. Ah, bueno, pues entonces tú sé la pastora, ¿no? Y no me lo dio, pasó medio año, un año, hasta que los hermanos de Tonanitla vinieron. Y ese día, un día antes, me escribió una carta y me puso el anillo, ¿no? Porque el anillo, de alguna forma, en los tiempos anteriores, en los tiempos de los reyes, era un sello, se entintaba y se ponía en las cartas. Y lo que esto reflejaba en esas cartas era una autenticidad y una autoridad. ¿Sí? Cuando Pablo traía las cartas y pedía las cartas, eran cartas selladas, cartas que daban autoridad, que le daban autoridad para quien las tenía, ¿no? Así que cuando dice que el Espíritu Santo nos ha sellado esa obra, se refiere a esto, ha confirmado, ha dado autoridad y ha dado potestad para ser llamados sus hijos. Esa es la confirmación del Espíritu Santo. ¿Cómo nos lo confirma? Porque nosotros de repente empezamos a ver que hay pecado en nuestra vida. Las personas que están alejadas de Dios pueden quitarle la vida a quien sea sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Les causa hasta gracia, ¿no? Les causa risa. Pero cuando nos vamos acercando a Dios empezamos a decir,
esto está mal. A lo mejor lo volveremos a hacer, pero ya el Espíritu Santo empieza a movernos y a decirnos esto está mal. Eso es su sello. Pero también nos hace ver que cuando venimos delante de Dios, Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Ahí tenemos las tres. Dios perdona por medio de Jesucristo, gracias a que el Espíritu Santo nos hace sentir que Dios nos ha perdonado. ¿Sí? Es la Trinidad completa en nuestra vida, para todos los que hemos sido llamados salvos. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, cuando una persona se casa, tienen el significado del sustento. O sea, el hombre va colocando las arras en la mujer y le va haciendo la promesa de que todos sus bienes serán también de ella, ¿no? Así que dice que el Espíritu Santo son las arras, son la prueba de esta herencia. ¿Cuál herencia? Ya lo vimos, de la salvación, de la resurrección, de la justificación, de la fe, de la esperanza, de la gracia y de la misericordia. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, confirma que todo eso es nuestro. Así que si yo les pregunto, a ver, levante la mano, ¿quién ha de ser salvo y va a ir al cielo, a la vida eterna? Háganlo. Levante la mano, pues usted creyó en el Señor Jesucristo, ¿no? Pues todos nos vemos allá en el cielo, ¿no? Yo sí, ya si usted no vaya, ni modo. ¿Cómo sabemos? Es que yo cómo sé que el Señor Jesucristo ya me perdonó y entonces soy salvo. Porque su palabra dice que si crees que Él existió y que Él es Dios y que Él murió y que resucitó, ¿lo crees, no? Si yo les pregunto, ¿lo creen, no? Ya. Eso es suficiente para que todos nosotros sepamos que la herencia de la salvación es nuestra. Es así. Así que esto es lo que el apóstol Pablo les está haciendo ver a esta iglesia. Y yo quisiera que estas cosas de veras estén muy claras en nuestra vida. Hermanos, ustedes y yo seguimos pecando. Y no es cuestión orgullosa, pues yo sigo pecando. No, con vergüenza lo digo. Todos nosotros seguimos pecando. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, lo malo hago. Porque seguimos viviendo en un cuerpo carnal, en un cuerpo que se equivoca. Si nuestro espíritu está alineado con Dios. Pero la única forma de ir dejando esas cosas es acercándonos más a Dios. Si yo les digo, les hago una invitación, yo quiero que ustedes pasen para que pues pacten con el Señor y busquen que su comportamiento sea mejor. Está bien si pasan todos, pero va a estar mejor si cada uno busca al Señor de una manera profunda para que eso suceda. Porque muchas veces nos emocionamos y venimos, ¿no? Pero va a estar mucho mejor si nosotros conscientemente buscamos del Señor y el Señor nos guía a ello. Pero ¿saben qué? Que nos vamos a dar cuenta que superamos una cosa y empezamos a ver que había otra más, ¿no? O sea, yo a lo mejor ya no sé si a lo mejor, imagínense que yo fuese ladrón, ¿no? A lo mejor yo ya no robo. Bueno, pues ya superé esa parte, ¿no? Pero me acerco y me doy cuenta que mentir también está mal. De tal manera que dice el apóstol Pablo, nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Lo mejor que usted cree que ha hecho, comparado con la santidad de Dios, es un trapo que se usa para limpiar los pisos. Ese es un trapo de inmundicia. Así que agradezcamos al Señor que por medio de Jesucristo tendremos esa herencia que Él mismo nos ha dado. Por esta causa, dice el versículo 15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es una tarea, creo yo, pastoral, ¿no? Siempre que el pastor dirige una congregación, necesariamente el Señor le hace ver la necesidad que hay de oración por los suyos. Nosotros oramos, ¿no? Y lo hacemos constantemente por cada uno de ustedes. Y es en una forma de agradecimiento a Dios por verles. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Siempre es motivo de agradecimiento cuando vemos en ustedes ese crecimiento espiritual que Dios demanda, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Vean cómo repite la palabra herencia, simplemente está repitiendo lo que en los primeros versículos ha dicho. Hay una herencia por medio de Jesucristo, la salvación, la justificación, la resurrección, la vida eterna. Eso es lo que Dios nos ha heredado a través de Jesucristo. Así que para todos los que hemos creído, esa es nuestra herencia. Voy a unirlo con lo primero. Dios predestinó a todos los creyentes, es decir, Dios dijo desde antes de la fundación de la tierra que todos los que creyeran en su nombre podrían ser llamados sus hijos, podrían ser santos, podrían ser fieles y eran dignos de heredar lo que Jesucristo les había dado o había ganado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, por eso es que hablamos de esta manera de la predestinación. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Otra vez, nosotros los que creemos. No dice para con todos los que haya dicho que serían salvos. Para con todos los que creemos. ¿Hay una condición para la herencia? Sí. ¿Cuál es? Creer. No es para todos los que se han comportado de la mejor manera durante estos años. Para todos los que creemos. Para todos los que creemos. Repito, si usted un día se va de aquí, analice lo que escucha. Si no es por medio de creer, estamos mal. Si es por medio de nuestro comportamiento que la salvación nos pertenezca, estamos mal. Por medio de creer, dice otra vez, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Solo para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren, si podemos concluir de este capítulo, que Dios Padre nos dio la bendición de la salvación por medio de Jesucristo, y que entonces por medio de esa salvación, si creemos, heredaremos la vida eterna, es suficiente. Se la ha pasado repitiéndolo una y otra vez. La herencia, la herencia, la herencia. ¿Cuál herencia? La salvación. ¿Y cómo obtengo esa herencia? Por medio de Jesucristo. Que si creemos en Jesucristo, entonces somos llamados hijos de Dios. Y todos los hijos tienen derecho a una herencia. ¿Sí? Sobre todo principado y autoridad, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
¿Sí? El plan de salvación, entonces nos dice este capítulo, fue propuesto desde antes de la fundación de la tierra. Jesucristo habría de dar salvación. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que fueron creados, pero que creen en su nombre. Al creer en su nombre, entonces, todos tienen derecho de ser hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, todos tienen derecho a heredar la salvación y justificación, a heredar la resurrección, a heredar su gracia y misericordia. ¿Sí? Esto es lo que podríamos resumir de este capítulo y que puede darnos a nosotros la tranquilidad de saber cuál es nuestro destino. ¿Sí? Hermano Jorge, si usted ha creído en el nombre de Jesús, su destino es estar en el cielo con Él en la vida eterna. Y podría nombrarlos a uno por uno. Si ustedes han creído, entonces tienen el derecho de ser llamados hijos. Y dice la carta a los romanos, si está en Romanos o dónde está. Y por tanto hijos y entonces herederos. ¿Sí? Si somos hijos, somos herederos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cuál es nuestro destino entonces? Que está predicho, que habitaremos con el Señor Jesucristo y que adoraremos su nombre y el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Así que hermanos, siéntanse con la tranquilidad de decir, yo he creído, entonces puedo saber que el día que yo muera en esta tierra, resucitaré para estar con nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tu palabra es buena. No podemos comprender de otra manera la misericordia que es para nuestra vida, el llamado que tú nos has hecho. Tú nos has predestinado para ser santos, para ser fieles, para ser tus hijos y para heredar las riquezas de tu gloria. Tú nos has predestinado para que al sonar la final trompeta vayamos, Señor, arrebatados ante el trono de la gracia. Tú nos has predestinado a todos los que hemos creído en tu nombre para poder, Señor, alabarte eternamente. Te damos gracias porque tu palabra repetitivamente nos dice a los que hemos creído. Y nosotros hemos creído, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tu palabra sea agradable, Señor, a nuestro corazón. Que la guardemos y que atesoremos, Señor, la bendición que proviene de ella. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén.